La verdad sobre el caso de los hermanos Lyle y Eric Menéndez, entre el crimen y la controversia. El caso de los hermanos Lyle y Eric Menéndez ha sido uno de los más notorios y controversiales de la historia criminal de Estados Unidos. En 1989, estos dos jóvenes fueron acusados y condenados por el asesinato brutal de sus padres, José y Kitty Menéndez, en su lujosa mansión en Beverly Hills. Lo que parecía a primera vista un caso claro de parricidio por codicia, pronto se convirtió en un proceso judicial que dividió a la opinión pública, cuando los hermanos alegaron haber sufrido años de abuso físico y sexual a manos de su padre. A más de 30 años del crimen, la verdad sobre el caso sigue siendo objeto de debate, y la historia de los Menéndez ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. El crimen. La noche del 20 de agosto de 1989, José Menéndez, un exitoso ejecutivo de la industria del entretenimiento, y su esposa Kitty, fueron asesinados a tiros en su casa de Beverly Hills. Los disparos fueron brutales. José fue alcanzado en la cabeza con una escopeta y Kitty fue disparada mientras intentaba huir, recibiendo múltiples balazos. Las heridas fueron tan devastadoras que la escena del crimen fue descrita como una masacre. Lyle y Eric, quienes en ese momento tenían 21 y 18 años respectivamente, no fueron considerados sospechosos de inmediato. Después del asesinato, los hermanos realizaron una llamada al 911 en la que Lyle, entre gritos de aparente desesperación, informó que alguien había matado a sus padres. Durante los primeros meses, la policía se inclinó hacia la teoría de que el crimen podría haber sido perpetrado por enemigos de negocios de José Menéndez o como parte de un robo. Sin embargo, las sospechas comenzaron a surgir cuando los hermanos, apenas días después del asesinato, empezaron a gastar grandes sumas de dinero de manera extravagante. Compraron coches de lujo, relojes caros y realizaron costosos viajes. En un periodo de pocos meses, gastaron cerca de $1 millón. Esta conducta llamó la atención de los investigadores, quienes finalmente comenzaron a sospechar que los hermanos podrían estar involucrados en el crimen. La confesión y el juicio. La verdad salió a la luz cuando Eric Menéndez confesó el crimen a su psicólogo, el Dr. Jerome Oziel, durante una sesión de terapia. Oziel, violando el secreto profesional, grabó la confesión y la compartió con su amante, quien luego informó a la policía. En marzo de 1990, los hermanos Menéndez fueron arrestados y acusados del asesinato de sus padres. Durante el juicio, la fiscalía presentó el caso como un parricidio motivado por el dinero. Los fiscales argumentaron que los hermanos habían matado a sus padres para heredar la fortuna de la familia, que ascendía a millones de dólares. La evidencia incluía el comportamiento de los hermanos después del crimen, que consistía en su descontrolado gasto, así como las cintas de las confesiones grabadas por el Dr. Oziel. Sin embargo, la defensa de los hermanos presentó una narrativa completamente diferente. Tanto Lyle como Eric afirmaron que habían matado a sus padres porque temían por sus vidas, alegando que su padre, José Menéndez, había abusado sexualmente de ellos desde que eran niños. Según los hermanos, Kitty, su madre, era consciente de los abusos, pero no hizo nada para detenerlos. Los Menéndez sostuvieron que el abuso físico, psicológico y sexual había sido constante a lo largo de sus vidas y que, la noche de los asesinatos, actuaron impulsados por el miedo a que su padre los matara para evitar que revelaran la verdad. El testimonio de los hermanos sobre los abusos fue desgarrador y dividió a la opinión pública. Muchos se preguntaban si los hermanos, a pesar de haber cometido un acto tan violento, eran en realidad víctimas atrapadas en un ciclo de abuso familiar. Otros consideraron que la historia de abuso era un intento desesperado por evadir la responsabilidad por un crimen motivado por la codicia. Los juicios y la sentencia. El primer juicio, en 1993, terminó en un jurado dividido. Algunos miembros del jurado creyeron en la versión de los hermanos y consideraron que el abuso al que habían sido sometidos podría haberlos llevado a actuar de manera irracional, mientras que otros los veían como fríos y calculadores que habían planeado el asesinato para beneficiarse económicamente. En un segundo juicio, celebrado en 1995, los hermanos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante este juicio, el juez no permitió que se presentara evidencia del abuso sexual de manera tan detallada como en el primer juicio, lo que fue un golpe significativo para la defensa. Los fiscales insistieron en que los asesinatos fueron premeditados y motivados por el deseo de los hermanos de heredar la fortuna familiar. Lyle y Eric Menéndez fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y condenados a cumplir sus sentencias en prisiones separadas. La controversia, ¿víctimas o asesinos codiciosos?
El caso de los Menéndez ha seguido siendo objeto de debate durante décadas. Desde una perspectiva legal, el veredicto fue claro: los hermanos planearon y ejecutaron el asesinato de sus padres para heredar la fortuna familiar. Pero el aspecto emocional y psicológico del caso, centrado en las acusaciones de abuso, ha hecho que muchas personas cuestionen si la condena fue justa. Los defensores de los hermanos argumentan que su historia de abuso nunca fue tomada en serio por completo, y que la sociedad de la época no estaba preparada para enfrentar adecuadamente las consecuencias psicológicas del abuso infantil y cómo esto podría llevar a las víctimas a cometer actos violentos. En contraste, aquellos que apoyan la condena consideran que los Menéndez actuaron con una frialdad increíble después de los asesinatos, lo que sugiere que el crimen fue motivado por la codicia y no por el miedo. El caso también resalta cómo los abusos dentro de las familias poderosas y ricas a menudo permanecen ocultos detrás de una fachada de éxito y estabilidad. José Menéndez era una figura poderosa en Hollywood, y su reputación de ser un padre controlador y despiadado alimentó las teorías de que los abusos podrían haber ocurrido sin ser detectados por el mundo exterior. La influencia cultural. El caso de los hermanos Menéndez ha sido ampliamente cubierto en los medios y ha sido el tema de varios documentales, libros y programas de televisión. La historia ha fascinado a la cultura popular durante años, en parte debido a la brutalidad del crimen y en parte por la intrincada narrativa de abuso y poder que surgió durante los juicios. En años recientes, con el auge de la televisión de crímenes reales y el interés renovado en casos judiciales emblemáticos, los Menéndez han vuelto a ser el centro de atención. La serie de televisión Law & Order, True Crime cubrió el caso en detalle, y varios documentales han explorado nuevas perspectivas sobre el juicio y las pruebas presentadas. Conclusión: una historia compleja sin respuestas fáciles. La verdad sobre el caso de los hermanos Lyle y Eric Menéndez es compleja y depende en gran medida de la perspectiva desde la cual se aborde. Desde una visión legal estricta, los hermanos son culpables de asesinato premeditado. Pero el contexto del abuso que alegaron haber sufrido añade una capa de complejidad emocional que ha hecho que muchas personas continúen preguntándose si la justicia fue realmente servida. El caso Menéndez no es solo una historia de parricidio, sino también una reflexión sobre el poder, el abuso, y cómo las tragedias familiares más profundas pueden desmoronar incluso las familias más privilegiadas. Es un recordatorio de que, detrás de los lujosos exteriores, a menudo hay secretos oscuros y realidades traumáticas que solo salen a la luz después de actos extremos de violencia.